¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Trolli, y ya es lo que hay. Es la hora de recibir a esta gran mujer, esta belleza de Tlaxcala, intelectual, física, moral. No, es toda la personificación de esa gran cultura, aunque Sabina Berman piense lo contrario. Bienvenida, amiga. Ay, mi amigo, ¿cuánto me quieres? Gracias, Miguel, también te quiero. Mi queridísimo Manuel Díaz, que viene hoy de leñador de los bosques del Estado de México. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto estar con ustedes. Y tenemos invitado de lujo, es lo que hay. Tenemos mucha agenda que hablar del mundo, en este mundo que poco a poco comienza a darle un cerco a la 4T, más después de los últimos resbalones que han tenido, se le puede decir resbalones. Hasta imagen artificial ya usa la presidenta de México para tratar de dar una narrativa oficial que exhibida en las últimas 72 horas ha tenido de las peores exhibidas. Y bueno, ¿cómo la verá el mundo? ¿Cómo ven a México en el mundo? ¿Cómo va a participar México en este concierto de las naciones con ese nuevo orden mundial? Bueno, pues necesitamos especialistas. Y Adriana Dávila nos hizo el favor de buscar a la persona correcta. Él es un apasionado internacionalista, él es ex embajador y él es Nathan Wolf. Bienvenido, Nathan, a RITV. Muchísimas gracias, muy contento de estar con puros crack, así que yo feliz de la vida y mil gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, Nathan. Pues vamos a iniciar con este programa de Es lo que hay, mucho que hablar de la agenda internacional. No sé si nos va a dar tiempo para el pequeño espacio que tenemos, pero trataremos de exprimirte y aprovecharte, Nathan. Bienvenido. Adriana, te cedo como buena anfitriona del día de hoy. Tú eres la anfitriona del día de hoy. Ay. Dale entrada. Gracias, querido Miguel, que Manuel, siempre un gusto verles. Nathan, que gracias por haber aceptar participar con nosotros. Oye, pues yo más bien empezaría por preguntarte justamente sobre la imagen de México ante el mundo, con esta serie de acontecimientos que se han dado en los últimos años. Yo no diría que solo en el sexenio de lo que va el sexenio de Claudia Sheinbaum, sino todo el sexenio de López Obrador. Las embajadas, como yo diría, como una especie de premio de consolación de mérito de la imagen de México, escándalos que van desde los temas de seguridad hasta los temas de relaciones comerciales. Y recientemente, por lo menos los últimos dos casos, Nathan, que tiene que ver, el primero con la entrega de una serie de personajes, una segunda entrega de lo que ya hemos hablado, de personajes ligados al narcotráfico, incluyendo la entrega voluntaria de un canadiense que México se atribuye como si hubiera sido un asunto de seguridad en la ciudad del gobierno mexicano, y evidentemente el nombramiento de un impresentable como embajador ante el Reino Unido, que es Alejandro Gertz Manero. Entonces, tus impresiones, Nathan, a mí me gustaría saber qué percibes, qué ha cambiado de lo que tú ya conoces y que sabes perfectamente en materia diplomática, de relaciones comerciales y de nuestra relación con el mundo. Muchas gracias, Adriana. Pues ni por dónde empezar. A ver, cuando el expresidente López Obrador hacía campaña, sobre todo hablaba mucho de dignificar la política exterior de México, el servicio exterior mexicano. Y aquí son números. Previo a la entrada de la 4T, la mayoría de las embajadas y sobre todo las de mayor peso específico para México estaban en manos de diplomáticos de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Hoy no es el caso, o sea, todas están con políticos. Y ser político no te descalifica como embajador, pero el tipo de políticos que han puesto sí han hecho un mal trabajo, además de que a los diplomáticos de carrera se les ha relegado a otro tipo de embajadas y funciones. Te puedo decir, o sea, nada más. Neta, dijiste todas y tengo el dato que es 35% en políticos. No, pero dije todas las importantes. O sea, todas las de peso específico importante para México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala,
Argentina, Inglaterra, obviamente, como lo mencionaba Adriana, Francia, España, Panamá, o sea, todas donde teníamos China, todas estas están ahora en manos de políticos, eso es a lo que me refiero. Y creo que ha sido un retroceso importante. Luego, el tema de marca país, tristemente estamos viendo que los titulares que tienen, pocas veces además, México logra tener presencia en la prensa internacional, lo cual se habla de que no se ha invertido en el tema marca país, en tener un mayor soft power internacional, y cuando se consigue, desafortunadamente, tiene que ver con crimen, tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con cárteles. Ahí es donde creo que está también gran parte del problema. El otro es que no sé si por omisión o por comisión se decidió que la política exterior no era prioritaria en la 4T. Lo vimos que el expresidente López Obrador rara vez viajó fuera de México, muy pocas veces participó en foros internacionales, y como lo dijo el premier canadiense, y me da gusto porque yo tengo ahí varios posts previos a varios años a eso, México decidió, en vez de estar sentado a la mesa, ser parte del menú, porque por el tema, o sea, somos un país importante, es con peso específico real, falta que nos lo creamos, somos 130 millones de personas, una de las economías más grandes del mundo, el país de habla hispana más grande del mundo, y todo eso lo dejamos de lado, ya olvidemos hasta nuestra ancestral historia, que es motivo de orgullo para muchos, pero pareciera que no. Actualmente acá no se utiliza nada de eso como herramienta de soft power, y hemos decidido replegarnos, no participar. Me recuerda mucho a lo que sucedía, por ejemplo, en la época del antiguo PRI, que se decidía quedarse callado y ser neutral, entre comillas, para que nadie nos viniera a decir a nosotros nada. Creo que se ha vuelto a ese tema en particular, y a lo mejor hasta peor, porque en el antiguo PRI eran realmente estrictos en eso y no opinaban nada. Hoy en día se opina en lo que les gusta y no se opina en lo que no se les gusta, se meten en los asuntos internos de países como Perú o Ecuador o Bolivia, pero no se opina sobre lo que está pasando en Irán, o hasta se defiende a un dictador como Nicolás Maduro. Creo que ahí hay un gran problema. Creo que además, y también uno ve también tras bambalinas, que sí se critica mucho lo que hace Estados Unidos, pero la realidad también, y que esto tiene que ver con la entrega de personas al gobierno de Estados Unidos sin ni siquiera pasar por un juicio de extradición, se acaba haciendo lo que les presionan desde allá, sin poder realmente subir la discusión y ponerla en un territorio donde tenemos fuerza importante. Tenemos cadenas productivas completamente integradas que deberían de importar a los dos y que podrían funcionar también como herramienta de negociación del lado mexicano, y no se utiliza. Me preguntabas particularmente sobre estos criminales que han sido ya entregados en grupos a Estados Unidos. Creo que lo están viendo como para poder apaciguar la presión, pero la realidad es que la presión viene a que ellos quieren, pues no a la tropa, quieren a los generales, y generales no lo digo en el sentido militar, sino a los que mandan detrás de todos estos criminales de medio pelo, y quieren las ligas con el gobierno, ya sea a niveles estatales, federales, legisladores, miembros del gabinete. Y ahí es donde entra el problema real de qué se va a hacer al respecto. Creo que sí, tristemente, México no está siendo parte de esta nueva narrativa. El orden internacional, como lo conocemos, viene del 45, después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, que había con sus bemoles pues funcionado más o menos, ya en los últimos años con una clara deficiencia y pocos resultados en el sistema multilateral, cosa que líderes como Donald Trump han aprovechado, y que México no está siendo parte
de nada de esto. La última reunión de Davos que vimos y donde se echó un muy buen discurso el premier canadiense y también opiniones como del líder finlandés. México no está, México no levanta la mano, México no dice en qué quiere estar. Acá internamente dicen que para no generar olas y turbulencias, pero la realidad es que se está creando un nuevo orden internacional en el cual México no está siendo representado y por lo tanto pues nada de sus intereses serán tomados en cuenta. Veo también luego otras cosas, es que nos falta diversificación. Seamos realistas, estamos conectados a la economía estadounidense, entonces saquémosle provecho a esto, como mencionaba, con las cadenas productivas, la integración, o sea, esas nos afectan a todos. Entonces hay que saber cómo negociar también, aún con el más fuerte. Eso así comentada, pero pues no sé, empecemos así como el va y viene. Gracias, Nathan. Ay, Manuel se nos fue. Bueno, oye, Nathan, la verdad es que sí nos preocupa esta transformación. Aquí estoy, perdón. Manuel tiene problemas con su audio, ¿verdad? Fue eso, ¿verdad? No, aquí estoy. Lo que pasa es que me entró el teléfono. Cuando abres el micro, entra un ruido. Ah, caray, ¿quieren que salga y vuelva a entrar? Sí, yo creo que vale, sí. Vale. Perdón, amigos, Manuel tiene a veces bastante problema con la tecnología. Es cuestión generacional. Sí, y eso sí, creo que es más joven joven de la que yo. cuarta. Sí. Su vena chaira lo traiciona hasta con la... Bueno, ¿verdad? Sí, que no nos oiga ahorita el Manuel. Sí ha sido mucha preocupación para los veteranos de guerra, que hemos visto, sí, una transformación en los últimos 7 años de la política exterior. Y sin duda no se hacía tanto ruido, lo único que veíamos era de pronto grandes eventos, grandes ocasiones en las que México lucía, y sabíamos que estaba ahí personal de la política exterior representando a México. No había altibajos, no había escándalos, quizá los hubo, pero muy mínimos, y transitaba en que México era representado, y de ahí se hacía una promoción turística y de inversión interesante. Participábamos en muchos foros internacionales, ya sea inclusive con el propio presidente o con los cancilleres o el personal de política exterior. A partir de que Andrés Manuel dice, al carajo con el mundo, me encierro y no salgo, desde ahí ya notabas que la cosa no estaba bien. Y luego empiezas a ver personajes como la embajadora si hago la lista. Isabel García fue una de las primeras. De verdad me salieron 10 en la cabeza que han sido impropios, ¿no? Pero no solamente embajadores, sino también cónsules, ¿no? Ha sido un escándalo brutal. ¿Qué tanto, para que el público vea desde tu perspectiva, qué tanto le afecta a México en materia de inversión y crecimiento este asunto? O sea, no nomás la presencia, no nomás el asunto de la imagen, sino qué tanta repercusión tiene en la certeza de poder tener socios que vengan a México y se sientan tranquilos de invertir, si lo que tienes en el exterior es a alguien que lo único que está haciendo es política, y además política hacia una determinada tendencia ideológica. ¿Qué tanto le afecta? Como para que el público entienda lo grave del asunto, Nathan. No, sin duda alguna, los embajadores, los cónsules de México en el mundo son la primera trinchera de México en el exterior. Es lo que la mayoría de la gente ve y conoce sobre nuestro país, y sin duda alguna son cruciales en la atracción de inversión extranjera directa, en que haya mayor turismo en el país, que quieran venir a visitarnos, en que se conozca más de nosotros. Entonces creo que sí, tener gente en muchos casos con agendas políticas propias, hemos vuelto al caso de me estorba aquí y entonces lo mando fuera. O sea, ya ni siquiera es premio como sucedía a veces, sino como más bien hace décadas. Recordarán
que a Echeverría lo nombraron embajador en Australia en su momento para deshacerse de él y mandarlo lo más lejos posible. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo o me entregas tu estado y si no me lo entregas me voy con todo el peso de la ley contra ti, o mejor me lo entregas y te doy la embajada que a ti te guste. Creo que ahí hay parte del problema que estamos viviendo, y quiero aclarar, no creo que todos los políticos nombrados como embajadores y cónsules sean malos, pero sí estamos viendo un patrón de muchos de estos casos, desafortunadamente. Ya es como en automático, se empieza a mencionar la salida de algún funcionario, de algún senador, de algún gobernador, y en automático se hace la correlación a qué embajada o qué consulado les será otorgado. Wow. ¿Alguien más o le sigo? Ya, si quieres, tengo un par de comentarios para enlazar, que me interesaría mucho su opinión. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo veo que a Trump se le da un sobreentusiasmo y hasta una esperanza. Y con esto a los Estados Unidos, olvidándonos que con algunas excepciones, Estados Unidos claramente, y lo dicen y no tiene ningún empacho en decirlo, ve por sus intereses. Quizás se les ha visto la cara, o sea, considerarían algunas cosas en que la defensa han pagado de más, que con Latinoamérica por los organismos han pagado de más. Pero ahorita estamos viendo la cara de Trump, y para verla claramente es Venezuela, ¿no? Sacas al que te estorba, empieza a llegar los buques petroleros otra vez a Estados Unidos, y sigues con la misma camarilla de gobernantes, Montesinos, Vladimir, claramente Diosdado, y ahí están trabajando para ti, ahora haciendo lo que tú quieres, como claramente pasa en México. México, la 4T le entrega criminales, le entrega agua, le entrega las reformas migratorias, golpea a los transmigrantes, todo lo que queremos y pasa. Y viene la pregunta y viene el tema de los comensales contra el menú. Yo argumentaba en una columna antier que no llegamos ni a botana por varias razones. No nos podemos comparar con Canadá. Estados Unidos compite porque tienen capital en sus propias industrias. En nuestra industria tenemos capital mayoritariamente extranjero con un solo mercado. O sea, lo que tú decías hace rato con Jonathan, no podemos diversificar. Y a cambio de la impunidad, por eso dudo mucho lo del pez grande que comentabas al principio, a cambio de la impunidad, pues prácticamente siguen haciendo lo que quieren. Lo que mencionábamos del canadiense de skiboard que agarraron, pues el abogado dice que no se entregó, que entró a Estados Unidos y lo agarró, y eso hace un parteaguas en que ya hay una intervención incluso directa en lo que quieren ellos y no se los quieren dar. Yo me pregunto por qué o cuándo van a entrar por Renan Requena, pues porque está protegido por Adán Augusto, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo no veo esta esperanza en Estados Unidos de que realmente quiere un pez gordo. O sea, quieren que siga haciendo México lo que quiera, y van a querer que ahora que ven la revisión del TEMEC se cumplan las reglas de origen y se deje de meter 20% de producto chino a través del santo arancelario. Y van a querer que siga esto, y a cambio de eso les vale nuestra democracia, mientras no toquemos sus empresas. Entonces me gustaría que comentaras cómo eso. Y lo segundo que quiero decir es de esto de los embajadores. Pues no tenemos un organismo, coincido contigo, no tenemos un organismo que promueve el comercio exterior. La función principal de los embajadores, yo sé que cuando tú fuiste embajador, que fuiste un muy rescatable embajador porque puso a Singapur en la agenda con México, hiciste mucha labor comercial, pero mucha labor cultural también, aunque no te correspondía. Tú tenías de la mano a ProMéxico, tenías un organismo que te llevara, y aunque para mí ProMéxico cayó en los excesos, por lo menos te ayudaba. Ahorita están solos, sin experiencia, sin carrera diplomática, totalmente abandonados los embajadores. Y sí coincido contigo, estamos desperdiciando esa gran oportunidad. Ahorita veo lo que estamos haciendo en Fitur, en España, que México le metió finalmente dinero a algo, pero sin agenda.
Entonces lo que tienes es una bola de personas, tienes por un lado gobernadores haciendo una serie de cosas que ya parece más política que diplomática, el caso de Curi, y tienes por otro lado presidentes municipales haciendo el ridículo, reuniéndose con quien se le deje tomar la foto, pero no hay una agenda clara de cómo vamos realmente a traer turismo a nuestro país, más que pura payasada. Sinceramente, tenemos la suerte de que gracias a los todo incluido sigue creciendo cada año el turismo a México, pero de ahí en fuera no hay una estrategia para verdaderamente conocer e integrar el país. Y bueno, la oportunidad perdida de Davos, ¿no? Cuando realmente se pudo defender de una manera seria una política económica que ellos tanto presumen, que es una política humanista, fueron a hacer el ridículo con Altagracia, que ya cayó de mi gracia también, ya es sin gracia. Entonces, es lo que te quería preguntar, Natán, ¿tú cómo ves el panorama desde el punto de vista de que no tenemos opción y de que Trump va a hacer lo que quiera y de quitarnos esta esperanza de que realmente va a ir por los delincuentes que nos gustaría que fuera? A ver, trato de ser a lo mejor un poco más optimista. A ver, sí están dadas todas las cosas para una tormenta perfecta. El tema, empiezo por la parte por la última, que tiene que ver sobre la labor de los embajadores del servicio exterior y la falta de todos estos organismos de promoción que existían antes del 2018, que eran ProMéxico y eran el de promoción turística, o sea, todas las cosas que se podían promover en el mundo y había por mercados, por sectores y demás, dejaron de existir. Se le pasaron las funciones a la Cancillería y como bien dices tú, creo que no hay tampoco el expertise en todos los ramos ni en todas las personas para poder hacer esto, además de que no hay presupuesto, porque aunque tuvieran expertise, no lo hay. Ahora, creo que fue una decisión que tuvo la 4T desde el principio, López Obrador así lo dijo, y México se replegó desde que entró López Obrador. Hoy en día la presidenta Sheinbaum ha tratado de hacer unos pininos al respecto, pero tampoco gran cosa con diferencia a su antecesor, y ahí creo que realmente estamos perdiendo, o sea, México tendría que estar ahí. Sobre la integración con América del Norte, lo que sí creo que estamos viendo con esta nueva creación de un nuevo orden internacional, es que a lo mejor escoger tus batallas, y ahí sí hay que ser honestos, eso no tiene que ver ya ni con la 4T ni nada. Tenemos al mercado más grande del mundo y que lo seguirá haciendo por varios años más, con una frontera de 3,000 kilómetros. Entonces, más que estarnos peleando ahí, es ver cómo le sacamos provecho a esa relación y que sea menos dispar de lo que es, y sacar provecho de lo que México aporta a esa relación económica. Estados Unidos no puede hoy en día competir con la Unión Europea y no puede competir con China sin México. Entonces, aprovechemos eso y utilicemos como una herramienta de negociación, que no lo estamos haciendo. Ese es también parte del problema. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos con respecto a México? Sin duda alguna, esto de que Estados Unidos tiene intereses y no amigos, pues no es algo de Trump, es algo de siempre. Pero entonces, ¿cómo jugamos con esa bola que ahora es más evidente? Creo que mucho de lo que sucede hoy en día, que se entera uno que si Estados Unidos está metido en esto, que si Estados Unidos o aquello, antes sucedía. Lo único es que había acuerdos tras bambalinas de no decirlo, no hacerlo, y todos calladitos nos vemos más bonitos. Por el estilo de la presidencia en Estados Unidos, ahora son más vocales en ese sentido, y por el estilo de la presidencia en México, pues no queda de otra que tratar de negociar con eso. Ahora, Estados Unidos, o sea, lo que tendría que hacer México, y que creo que le salió muy mal, sobre todo con el caso del canadiense ahora, pues es negociar ese tipo de operativos para que realmente sean de cooperación y no de imposición como surgió, y además pues que la asesoren mejor, o sea, poner una imagen claramente de inteligencia artificial demerita mucho la imagen presidencial en México. Entonces creo que ahí hay que trabajar en ese sentido. Ahora, ¿qué está sucediendo? Las agencias en Estados Unidos, y me refiero al FBI, a la CIA, a la DEA, siempre han tenido la misma postura y la misma agenda,
que tienen hoy en día. El único tema es que antes la figura presidencial pues, los atemperaba y les decía por motivos diplomáticos o por los que sea, tenemos que actuar distintos. Ahora están pues, sueltos, haciendo lo que quieran porque tienen pues, instrucción de hacerlo de manera libre. Entonces creo que ahí también ha faltado el oficio diplomático mexicano de negociar todas esas partes de cómo trabajar. Y yo sí creo que estas agencias, no sé la presidencia de Estados Unidos, pero sí creo que todas estas agencias sí están en busca de peces gordos del lado mexicano. ¿Qué tan gordos y qué tantos quieran? Ahí sí no lo sé. No ayuda mucho los fake news que sacan listas y listas y cosas. No ayudan ni a lo que busca Estados Unidos ni a lo que México debería de estar defendiendo. Y eso tiene que ver mucho con que tampoco hay una oposición seria en nuestro país. O sea, no es nada más el tema de qué hace mal uno, sino hay tampoco quien lo capitalice y diese contrapeso. Lo vimos, una muestra muy clara es la ratificación de Gertz Manero como embajador ante el Reino Unido. Qué vergüenza. O sea, el PRI creo que se ausentó y el PAN no hizo ninguna objeción. Y si uno ve la toma de protesta de Gertz Manero ayer, había figuras del PAN importantes ahí felicitándolo y respaldando el nombramiento. Entonces, sí creo que en todos estos aspectos, pues sí, la tormenta perfecta tiene que ver que además uno lo hace mal, pero tampoco hay quien capitalice o haga algo bien del otro lado. Ahí está realmente parte de la problemática. Ayer, lo digo porque además me pasó en Twitter, el presidente de Movimiento Ciudadano, muy preocupado por los boletos del concierto de BTS, pero no dice nada de otros de los temas realmente importantes de la agenda nacional. Entonces, sí creo que es importante tomar conciencia de esto. Wow. Adi. Sí. A ver, yo sí creo que hay una diferencia, y nada más para un poco fortalecer lo que dice Nathan. Sí hay una entrega de peces gordos del narcotráfico. Es decir, las personas que se han entregado, pues estamos hablando de 111, sí, 111, en 11 meses, 111 operadores de narcotráfico. Lo que no se han entregado son narcopolíticos. Y ese Exacto. Es el problema mayor en México, porque incluso vale la pena señalar que pues muchos de estos socios de políticos que han ganado sus estados o sus gubernaturas, ¿no? Que fueron entregados y se sienten hoy traicionados por los actores políticos a los que llevaron al poder, y que además para un perfil populista como el Donald Trump, por supuesto que es una entrega que le sirve a sus propósitos populistas de gobierno en Estados Unidos. Ahora, y hacer el diagnóstico del crimen organizado. O sea, con estas capturas ya pueden saber quién, cómo y cuándo, dónde se mueven, cómo están. O sea, tienen el organigrama perfecto. Claro, y a quienes pusieron. Entonces, bajo ese esquema, me parece que Estados Unidos está consiguiendo lo que ellos quieren. No tendrían por qué conseguir lo que nosotros queremos. Ahí me parece, pues, que evidentemente el problema de México y esas debilidades de México, de más bien ser como, tú lo decías en esta frase, bueno, digo, en un discurso que se dio también del primer ministro de Canadá, ¿no? O sea, preferimos ser parte de los alimentos de Donald Trump, ¿no? De la mesa y no necesariamente estar sentados a la mesa en un proceso de negociación. Y bajo ese esquema, Nathan, yo quisiera saber, en las diferencias que tú has encontrado en tu historia como internacionalista, durante tantos años de carrera, esto está afectando evidentemente la imagen de México ante el mundo. ¿Cuáles son las cosas que se han, llamémosle, permeado y que tú crees que en lugar de ser evidentemente algo que nos vea como un país soberano que tanto presume la Cuarta Transformación, nos hace ver como un país débil, lleno de narcotraficantes, ¿no? Y se ha generado una imagen que afecta a las relaciones comerciales
con el mundo. ¿Tú cuáles son las diferencias básicas que estás percibiendo de este cambio de política o de esta falta de política internacional que nos fortalezca como país? Mira, creo que a los inversionistas, y Manuel es más empresario que yo y les sabrá más a esa parte, pero a los inversionistas no es tanto que les preocupe ni el sistema democrático, ni a lo mejor hasta la inseguridad. Les importa la certeza jurídica. O sea, en realidad esa es la que realmente importa. Y esto es paradójico porque en México se vende que somos el país más democrático del mundo por haber elegido mediante voto a los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, cuando eso pues no pasa en otros lados. O sea, en algunos es sistemas mixtos. En Estados Unidos los de bajo, o sea, los distritales o locales sí son electos así, pero no la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, para que pueda hacer un contrapeso a los partidos políticos que en algún momento gobiernan y entonces les deben el favor a esos partidos que los promovieron y los pusieron. Entonces, creo que el tema de la certeza jurídica, o sea, hay ejemplos de países que pues, no son considerados democracias plenas, pero que económica y comercialmente son muy avanzados, sobre todo por el tema de corrupción y certeza jurídica. Y en los dos, México ha caído brutalmente en la percepción, por lo menos del mundo, claramente no en la percepción local del gobierno y de sus simpatizantes, pero en la percepción mundial y con datos duros, México es menos democrático que antes, menos certeza jurídica e infinitamente más corrupto de lo que será antes. Entonces, creo que ahí es donde está realmente el problema para la atracción de inversión extranjera. Yo tuve oportunidad en mi carrera diplomática de participar en encuentros de presidentes de la República haciendo giras por el exterior, y la verdad es que en sus reuniones a puertas cerradas, sin prensa y sin nada, con empresarios realmente importantes en diferentes partes del mundo, la inseguridad no era normalmente el punto más álgido que le planteaban. Estas empresas, pues normalmente esos temas de seguridad les cuestan más, pero es un costo prorrateado en la ganancia realmente insignificante. Lo que les preocupaba mucho era la certeza jurídica y el tema pues, de acceso a energía, que también ese ya vuelve a ser un tema, porque sí se había avanzado en una reforma energética importante y atractiva para la atracción de la inversión, y se regresó a esta improductividad y estatismo de la energía, que sí es importante para el establecimiento de inversión extranjera directa en nuestro país. Wow. Nos quedamos congelados. Sí salió el audio, ¿verdad? Perdón. Sí salió. De pronto no escuché nada. Oye, Nathan, hay muchas promesas del gobierno. Hoy salieron a anunciar que México regresa a la carrera internacional de energía eléctrica. No sé cómo le van a hacer, pero bueno, anoche en Oaxaca hubo un apagón de 6 horas, imagínate. 6 horas tuvimos un apagón general, que no sé si es para que modificaran los resultados de Salomón Jara, pero bueno, hubo un apagón de 6 horas. Que o sea, se cayó el sistema. Sí, 6 horas. Creo que así de preocupados están. Para que la gente también comprenda algo, perdóname que sea tan directa en las preguntas que la gente se puede plantear ante la falta de conocimiento de la carrera diplomática exterior. Insisto, antes no nos interesábamos porque no nos daban a preocupaciones, o sea, no nos preocupaba qué pasaba con el embajador, nada más nos enterábamos de cosas bellas y listo. Hoy es un escándalo este tema de las embajadas y los trabajadores que trabajan en el exterior. Primer punto, 1. Ya se había dado esta crisis de que no les paguen. O sea, la nota es, no le han pagado al personal diplomático, el personal diplomático levanta la voz, llevan varios meses. De hecho, cuando entra López Obrador, creo que los dejaron como 3 meses sin pagos y además abandonados. Los menajes. Es impresionante. Y la segunda, aprovechando, porque luego no me dejan hablar Manuel y Adriana, no es cierto.
Se rumora, por ejemplo, de que va Adán Augusto a la Embajada de Portugal. Para que la gente entienda esto, ser embajador te da impunidad. Lo mandan porque tarde o temprano el cargo diplomático le da un andamiaje, como lo que pasó con nuestro cónsul en Miami, que lo acusa el exgobernador de estar en el crimen organizado, pero allá está de cónsul en Miami muy cómodo. Estos cargos sí te dan una cierta impunidad. Por eso los mandan así, para que la gente entienda hasta dónde llega entonces esta acción y hasta dónde los protegen enviándolos al servicio exterior. Y bueno, y lo de los sueldos, yo no sabía que pagaban. Lo de los sueldos y los menajes, la verdad es que a lo mejor era muy ocasional y muy raro que sucediera. El menaje, que es la mudanza que cualquier funcionario diplomático hace, porque digo, pues te vas a un nuevo lugar, pero te empacas a la familia, empacas tus cosas, empacas todo, y pues pueden, o sea, y son tus cosas que has tenido durante toda tu vida y de repente pues pasan 2 años y no las tienes contigo porque no le han pagado a la empresa que realiza la mudanza de tu menaje personal. El tema de los sueldos también creo que era algo realmente raro y esporádico que se ha ido generalizando desafortunadamente. Y para ponerte un ejemplo, yo empecé mi carrera diplomática en el 91 y recuerdo en el 98 estaba yo adscrito a la Embajada de México en Washington, en Estados Unidos, y llegó un aumento de salario a todo el personal del Servicio Exterior mexicano que estaba fuera de México. En el caso de México, los que cubren su carrera, hacen sus puestos estando en México, ha habido otro tipo de aumentos, pero era muy notorio que llevaban varios años sin hacerlo, y en el 98, y si no me equivoco, estoy seguro, era Rosario Green la canciller en ese momento, se otorgó un aumento realmente importante al servicio exterior, y desde el 98 a la fecha, 28 años después, no ha habido ningún ajuste, aumento ni nada a los sueldos del personal del servicio exterior mexicano. En el caso de los titulares de las representaciones, los cónsules, los embajadores, a lo mejor afecta un poco menos porque tienen cubiertos otro tipo de gastos, pero en el personal del día a día sí realmente les impacta su economía y la de sus familias el que no se hayan hecho estos ajustes, estos aumentos. Entonces creo que es importante, muchos viven al día, entonces de repente el que no llegue el sueldo el día que tocaba, pues significa que no puedes cumplir con ciertos compromisos financieros previamente adquiridos. Y luego el tema que decías tú le decías impunidad, pero la inmunidad diplomática, creo que va en dos sentidos. Uno, sacas al personaje ya sea por premio o porque te estorba y lo mandas a otro país. Normalmente como funciona esto es que tú le tienes que pedir permiso al país al que nombras un representante diplomático. En el caso de los embajadores se llama el beneplácito. Entonces le tienes que pedir al país, decirle, oye, estoy pensando mandar a Manuel Díaz de embajador, le mandas su currículum, tú lo aceptas. Y la verdad es que rara vez, hasta por cortesía diplomática y demás, rara vez un país te va a decir que no. Y a menos de que haya casos ya muy sonoros, vimos que la verdad es que también son muy extraños, aunque del 18 a la fecha ya no son tan extraños. Recordarán al que querían mandar a Panamá y pues o sea, Panamá se manifestó pues que no querían eso. Creo que en muchos casos más bien dicen, bueno, pues si México quiere, pues que mande a quien quiera y pues, de todos modos no le voy a hacer caso. O sea, ese es parte del problema. Ahora, estando cualquier funcionario ya como embajador, pues sí tiene inmunidad diplomática en eso y pues por lo tanto pues no puede ser arrestado o sujeto a un juicio de extradición, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí se vuelve complicado todo ese tema. Wow, gracias, Nathan. ¿Quién más, compañeros? Yo nada más quiero regresar muy rápido a lo trascendente, aprovechando tu postura diplomática.
Y quiero explicar un poquito, nada más para dar contexto a lo que le voy a preguntar a Natán. En México, muchos países en el mundo, la promotoría del comercio exterior sí se hace a través de las embajadas. El caso de nuestro país se hace a través de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía ha regresado a mucho experto, lo ha hecho bien, lo aplaudo, pero las cabezas, tanto las subsecretarías como el secretario, como Marcelo Ebrard, claramente por sus declaraciones, cualquiera que sabe un poquito, cualquiera que tiene la primaria en comercio exterior, se da cuenta que no tienen ni idea de cómo funcionan los programas de diferimiento arancelario, el IMEX, el intercambio de mercancías, mucho menos en qué consiste una negociación comercial y la profundidad que lleva cada capítulo que se negocia. Entonces, dicho esto, no, estamos acéfalos en economía, estamos acéfalos en promoción de comercio exterior por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aparte tenemos una imposición de políticas por parte de Estados Unidos que las estamos siguiendo de catálogo. O sea, a mí me da mucha risa todos los comentarios contra el imperio cuando estamos sometidos al imperio. Ya ni petróleo le mandamos a Cuba. Bueno, punto. Ya más no quieren. Aranceles a China, restricciones no arancelarias, auditorías a las maquiladoras. Dicho esto, que tampoco es queja, o sea, es queja en el sentido que tenemos una tradición de comercio exterior a partir del Tratado de Libre Comercio, de expertos que incluso son contratados en el mundo para ayudar a hacer acuerdos comerciales entre países. Es verdaderamente un motivo de orgullo ver estas grandes firmas, que tú las conoces muy bien, Natán, siendo contratadas para asesorar para tratados y acuerdos comerciales entre distintos países. Si esto ya es imposición 100% de Estados Unidos, nuestra política, por la incapacidad tan grande que tenemos en el gobierno actual, ¿cómo vislumbras tú que vamos a acabar en los temas específicos que tú decías? Energía, seguridad jurídica, que es lo que más interesa. Porque también ahí me llama mucho la atención, concretamente en los casos como el de los respiradores de Philips, en el caso, en los casos que hemos tenido de Samsung, que se han quejado, las licitaciones que hemos perdido de atracción de inversiones. O sea, Samuelito en Monterrey, ya da pena, ¿no? Entre el oso que hace uno tras otro, ya da vergüenza. ¿Cómo vislumbras tú que va a acabar? Yo en lo personal pienso que a lo mejor nos van a acabar imponiendo un acuerdo bilateral, porque sacar a Canadá de la mesa pues nos quita a nosotros capacidad negociadora, y nuestra estupidez también nos quita capacidad negociadora. A pesar de que hay muy buenos negociadores en economía, las cabezas no lo entienden. ¿Cómo ves tú que vamos a acabar comercialmente con Estados Unidos, que sin duda nos necesita, y aparte, sin duda son sus empresas las que están en México? Son sus productos, son sus empresas los que manufacturamos desde México para el mercado estadounidense. ¿Cómo ves tú el final de esta telenovela, que la vamos a saber antes de que termine el año? No, sin duda alguna es un tema muy complicado. O sea, llevábamos desde el 94, más o menos con sus altibajos, una certeza en comercio exterior gracias al Telecán en un principio y al Temec posterior también. Creo que a México, sobre todo hablo y concuerdo contigo, me da gusto saber de varios nombres que han regresado a la Secretaría de Economía, básicamente con miras a la negociación del Temec, no para ningún otro tema, no para comercio ni atracción hacia otras partes del mundo, sino expertise necesario en la negociación de esta revisión, que no, en teoría no es renegociación, exacto, sino es revisión del Temec. ¿Qué pueda pasar? Yo creo que el presidente Trump ha dicho, se ve en todas sus actuaciones, él prefiere el tú a tú y a él no le gustan las mesas grandes, no le gustan los foros multilaterales, los acuerdos tripartitas. Él quiere, y lo ha dicho, no es que yo me lo imagine, que él prefiere un acuerdo con Canadá y luego un acuerdo con México. Lo positivo es que quiere el acuerdo, o sea, sí quiere algo, está consciente de que hay una necesidad mutua,
Yo creo que México debe de utilizar las herramientas que tiene, que son muchas y fuertes, o sea, la integración económica, el capital estadounidense establecido en nuestro país es un apalancamiento importante, habrá que usarlo. Yo creo que todo está desafortunadamente en veremos. No olvidemos además que este año ya es año electoral en Estados Unidos. Perdón, y en noviembre de este año habrá elecciones para las 2 cámaras en Estados Unidos y las encuestas no favorecen a los allegados al presidente Trump. Entonces también creo que mucha de la estrategia pasará por ahí, pero tampoco veo que México esté haciendo trabajo de campo directo en Estados Unidos a este respecto. De hecho, pues es hasta preocupante porque de repente empieza uno a ver noticias que si los consulados de México se están utilizando para dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Digo, ese tipo de noticias antes no existían y creo que tienen que ver mucho con la inexperiencia de muchos de estos titulares de consulados que son de origen político y no diplomático. Entonces, sí veo una negociación, o sea, una revisión complicada que puede tornarse en una renegociación más allá ya de la revisión, pero también aquí sí hay que ser cautelosos. Cada vez que el presidente Trump ha hecho alguna declaración sobre imposición de aranceles a México, de medidas fuertes con respecto a México, aparecen toda la mano que mece la cuna por atrás y le dicen, sí, pero los primeros afectados somos nosotros, no México, y entonces aparecen los 90 días que voy a esperar porque sé que México está haciendo un esfuerzo. Entonces también no menospreciemos nuestro peso específico realmente en eso. Ahí creo que va a estar la clave de la negociación, y tener de aliados pues a las empresas, empresarios y capitales que están apostando por México en Estados Unidos, y que por más que se quiera una planta automotriz, no se mueve por decreto de un día para el otro. Entonces una planta automotriz que sacas de un país para regresarla al tuyo, pues te va a tardar por lo menos 7, 10 años en empezar a funcionar, y en el Inter pues ya te comieron el mandado pues, empresas chinas o empresas coreanas o empresas japonesas en este sentido. Entonces hay que saber utilizar y con quién vas a esa revisión para que no se convierta en renegociación. Nada más hay complemento en esto de revisión contra renegociación. El argumento, que tú lo conoces perfectamente bien, es que el tratado está blindado para que tome un tiempo deshacerlo. Lo tiene que denunciar a Estados Unidos, va a hacer una serie de paneles. Yo nada más recuerdo que a Trump, así como a Andrés Manuel, les valen madres las leyes, ¿no? Entonces, si él decide terminarlo, lo va a terminar y se acabó. No caigamos en este tecnicismo de no tenerle miedo, pero sí coincido contigo que el más perjudicado son ellos, porque, insisto, son sus empresas, sus negocios, los que viven de ese Temec. Entonces se tiene que hacer muy bien, y qué padre que dijiste lo que dijiste, es muy trascendente. La verdadera fuerza, la verdadera mano que mueve la cuna, es en Estados Unidos los que le dan su zape para decirle, a ver, ubícate, te estás metiendo un autogol que quizá no lo veas. Exacto. No. Adi. Sí, oye, Nathan, amplíanos un poquito o háblanos, ¿qué percibiste con el tema del G20? Me gustaría conocer tu opinión. ¿G20 o Davos? Perdón, Davos. Okay. Davos. Sí, perdón. Ya. La participación de Altagracia. Manuel había mencionado a grandes rasgos. Ya también se decepcionó. Antes no estaba decepcionado de Claudia, ya también, ya es la segunda decepcionada. Oh, ya, déjame en paz. Yo recuerdo a Manuel siendo muy promotor ¿Te de acuerdas de Altagracia? ya sabes quién. Mira, Adrián es panista, no tiene calidad moral para burlarse. No, yo nomás escucho y hablo. Yo sí no soy miembro de ningún partido, así que sí tengo a lo mejor un poco más, pero bueno, el tema de Davos y Altagracia o la secretaria Bárcena o cualquier foro internacional es que por más picuda que sea la persona en cuestión, nadie sustituye a un jefe de Estado. Claro. O sea, nadie. O sea,
No importa si Altagracia sea la mujer más preparada y brillante del mundo, si la secretaria Bárcena, que sin duda tiene muchas tablas en el ámbito internacional, nadie sustituye a un jefe de Estado. Entonces, ahí es donde está realmente el problema. Mientras que no asumamos que tenemos que estar ahí presentes, no va a funcionar. Entonces, en realidad, si tienes gente muy capaz, pues que ellos te cuiden el changarro aquí mientras que tú estás fuera. Porque cuando entras a una sala, pues si no tienes el título de jefe de Estado, jefe de gobierno, no entras a la sala y no eres parte de la toma de decisiones ni de la discusión. O sea, ese es el punto crucial en Davos, en G20, en el grupo en el foro multilateral, en la Asamblea General, un ministro de Relaciones Exteriores no habla hasta que hayan hablado todos los jefes de Estado inscritos en la Asamblea General. O sea, ese es el tipo de cosas que tenemos que tener claro que influyen e influyen mucho. En reuniones internacionales te pueden decir, ay, mira, ahí se sentó el canciller mexicano o la ministra mexicana tal, pero siempre hay retiros, reuniones a puertas cerradas, donde todos estos enviados, por más que estén respaldados por sus jefes o jefas, no entran. Y ahí es lo que tenemos que tener claro en este. Y desperdiciar a Trump, desperdiciar que está ahí un cuate con el que tienes 250,000 cosas que ver. O sea, de verdad me parece hasta obtuso si ya no quieres por Davos, por una reunión bilateral rápida. Y fuera del escenario controlado de Trump en la Casa Blanca, que muchos mandatarios le están teniendo miedo a eso por cómo han visto experiencias de otros. Entonces, tener la oportunidad de reunirte con el presidente Trump fuera de Washington es realmente importante. Entonces creo que eso es otra, como bien dice Manuel, otra pues, desperdicio que se tuvo. Y yo diría más, Davos tiene la ventaja de ser un foro no gubernamental. Entonces, no nada más tienes a los jefes de Estado, sino tienes a los que te van a dar la inversión extranjera a tu país. De hecho, es tal las personalidades importantes no gubernamentales que existen, que asisten a Davos, que muchos de ellos son CEOs o dueños de empresas con PIBs mayores a la del mayor número de países en el mundo. Entonces son con los que tienes que ir y sentarte y reunirte. Pero bueno. Oye, ahí nada más para completar un poco, Nathan, porque me parece que esa es la confusión más grande que a veces no se entiende entre lo que significa soberanía y aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer México para un proceso de esta naturaleza si queremos regresar a mejores estándares de nuestra relación internacional y que sí afectan en la vida cotidiana de los mexicanos? Los ejemplos que ponía Miguel hace un momento, que pudieran parecer menores, como el no pagar sueldos, como el no tener personal, incluso los homenajes, o sea, no tener las representaciones internacionales al tiro, ¿no? En la parte básica administrativa, pues son el reflejo también de lo mal que estamos en todos los sentidos. ¿Qué crees que el gobierno de México tendría que estar haciendo? Sí, y además, si es que quisiera hacerlo o cambiarlo, ¿no? Bueno, primero darse cuenta que estamos en el 2026. O sea, yo de lo que me da tener ya canas y la edad, es que yo recuerdo que yo veía 24 horas con Jacobo Saludowski y tenía un teléfono rojo atrás que le sonaba y era la Secretaría de Gobernación diciéndole, no, ese tema ni te metas, ese tema no es así. Entonces, sí podría haber un control de la información. Hoy en día, con celulares, redes sociales, todo el mundo es un reportero en potencia. O sea, lo vemos en el caso de las masacres que está habiendo en Irán. Pues lo primero que se le ocurrió al gobierno de Irán fue hacer que no hubiera redes sociales, que hubiera un apagón de internet. Pero entonces resulta que también ya hay satélites y entonces te pueden poner Starlink para que entonces sí tengas acceso a. Entonces creo, darse cuenta en qué mundo están, dónde está la tecnología y hacia dónde queremos ir. Yo creo que el tratar de mirarte al ombligo no ayuda en absolutamente nada. Tienes que estar metido en este tema internacional y ser parte de, o sea, porque tú ves las listas
y pues sí somos un país importante, lo saben todos menos nosotros, o sea, ese es el problema. Y entonces no les, o sea, y la gente sí quisiera voltear a ver qué opina México, qué dice México, qué va a hacer México, y México pues ni dice, ni hace, ni quiere estar. Entonces esa es parte realmente. Ahora, soberanía como yo la entiendo soberanía es que los mexicanos tengan acceso a educación, soberanía es que los mexicanos tengan acceso a salud, soberanía es que tengamos educación, soberanía no es mandarle petróleo a Cuba porque quiero o no quiero mandarle petróleo a Cuba. Soberanía no es opinar sobre cómo eligió un país que no nos gusta a su presidente o presidenta y entonces rompemos relaciones diplomáticas con ellos. O sea, antes eso no existía. O sea, entonces sí creo que está muy mal entendido el concepto de soberanía. Soberanía es que el mexicano pueda hacer y vivir plenamente. Eso es soberanía. Lo demás, pues son ideologías. Wow. En ese sentido, tengo una última pregunta para no abusar de nuestro tiempo. Lo de soberanía es algo que da mucha risa. No saben cómo estoy amando ver a la 4T, ver a Venezuela y a su semidictadura totalmente a los pies de Estados Unidos. O sea, verlos sometidos, haciendo lo que ellos quieren, como ellos quieren y a la hora que quieren. Le vendes a quien te digo, le pones aranceles a quien te digo, me cierras la frontera como te digo, te madreas migrantes como te digo, me recibes como tercer país cuando yo quiero, me aceptas estas inversiones, me cancelas estos contratos, me sacas a... Híjole, está padrísimo. En ese sentido, Nathan, la última pregunta es soberanía. Y ver a los venezolanos vendiéndoles petróleo, sometidos y diciéndose soberanos con la gente aplaudiéndoles. No, amo este momento en ese sentido. Cuba. Ciertamente vienen los apagones, vienen una serie de cosas para ellos, porque ya nadie les va a mandar petróleo, ya nadie les va a mandar divisas, viene una presión económica muy fuerte. Y Nicaragua, pues tú lo sabes perfectamente bien, ya es una colonia china, ya es ya podrían poner la bandera china, tienen un interoceánico o el equivalente a un interoceánico más eficiente que nosotros, tienen un puerto de libre comercio donde prácticamente están las maquiladoras chinas produciendo y exportando desde ahí a Estados Unidos y a otros países. Tienen ahorita, acaba de comprar China una mina de oro que dicen que tiene unas reservas muy importantes ahorita que el precio está en su mayor momento. Te iba a preguntar en ese sentido, aprovechando tu internacionalismo, ¿cómo ves el futuro de estos regímenes totalitarios de Cuba y de Nicaragua concretamente en Latinoamérica? Brasil yo creo que se cuece aparte y es un programa entero, pero ¿cómo ves específicamente el futuro de estos dos? Mira, yo creo que todo esto es atando cabos, o sea, en México y veamos, creo que nada es coincidencia. Entonces pues primero detuvieron al Chapo, luego misteriosamente cayó el Mayo. Ya eso los llevó a tener cargos reales contra Nicolás Maduro en ese tema. Y ahora pues habrá que ver qué habla Nicolás Maduro al respecto, porque no creo que, como bien dices tú, nada más lo hayan sacado por ayudar a Venezuela, sino lo que quieren es tener toda la información y los canales que hay al respecto. La otra, nunca se supo, y esto sí es completamente especulación mía, nunca se supo, porque no lo hubo, comunicados de qué hablaron en Alaska Putin y Trump. Pero lo que sí ha sucedido después de esa reunión es que Estados Unidos prácticamente no opina y no se mete en Ucrania, y prácticamente no opina y no se mete Rusia en nada de lo que está pasando en el continente americano. Entonces, digo, eso explica que ya hubo, sin duda, primero estuvo el cambio en Argentina, ya estuvo el cambio en Bolivia, hoy justamente asume como presidente en Honduras un candidato empresario netamente opositor de Xiomara Castro y del expresidente y marido de Xiomara Castro. Todos estos candidatos, además apoyados, por lo menos en el discurso, abiertamente por Trump. Las encuestas en Brasil
que tienen elecciones este año ya se cerraron y la ventaja abrumadora que traía Lula ya no existe. De hecho, hoy sale una en donde el hijo de Bolsonaro ya está 2 puntos arriba de Lula. Entonces sí creo que está habiendo un cambio ideológico real donde efectivamente quedan Nicaragua y Cuba. Entonces yo la verdad es que creo que veo muy complicado el futuro para países además tan pequeños como Nicaragua y como Cuba. Ahora, Cuba con un expertise político de otro tipo y de inteligencia que no tiene prácticamente nadie en el continente. Y aquí sí, yo creo que lo que habrá que estar al pendiente, porque sí es peligroso, es ya cuando tienes al animal contra la pared, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces no sé qué sea realmente lo que pudiera suceder en Cuba ahorita, que sí ya se le cierra la llave al régimen, pero donde sabemos que tienen doctores, misioneros y demás por todo el continente, incluyendo México. Entonces no sé ahí cómo vaya a suceder que venga en ese sentido. Sí veo muy complicado el futuro en el corto plazo, tanto para Nicaragua como para Cuba. Muchas gracias, Nathan. Wow. Pues la verdad es que me ganaron, Adriana y Manuel. Te iba a preguntar tu opinión ya al final sobre cómo ves a México en este concierto de las naciones y en este nuevo orden mundial, pero ha sido perfecta las dos preguntas. Quiero decirles que Nathan tiene un podcast, se llama La República de Cocos, una cosa así. ¿No? Lo puedes escuchar en Spotify, tiene otros espacios, sigan en sus redes sociales y escuchen a los expertos. La verdad es que hoy pudimos haber hecho un programa para hablar de todo esto como lo hemos hecho cada semana, pero tener la experiencia de alguien que ha estado fuera del país haciendo la política exterior es otro nivel y otro tipo de perspectiva. Yo estoy, la verdad, nos daría como para hacer 30 programas, hay demasiado que platicar, Nathan, en lo que está ocurriendo. Nada más hoy invitaron a Claudia Sheinbaum, a propósito de lo que dice Manuel, Donald Trump invita a Claudia para que forme este comité de paz para la administración de Gaza, de Gaza. Sí, y de Gaza, perdón, y de pronto dices, no va a Davos, pero sí la van a llevar a fuerzas a ese comité de junta de paz. Sí, la verdad es que la política exterior ha cambiado de una manera impresionante y radical. Y bueno, hay un antes y hay un después de la 4T. Vamos a seguir viendo sorpresas, lamentablemente muchas negativas para México. Ojalá y las cosas sean diferentes en un futuro. ¿Quieren agregar algo? Es que no sé cómo andamos con el tiempo con Nathan. Por lo regular el programa es de 1 hora, Adriana. Y sí. Oigan, es que yo sí quisiera, perdón, aprovechando eso, que pudiéramos hacer otro programa con Nathan, porque sí vale la pena un poco retomar todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales, a los que México tiene representación, la ONU, UNESCO, cualquier otro organismo, y también el papel del Senado, porque el Senado como Cámara Alta responsable no solo de los nombramientos, sino de toda esta relación que tendría que ser como el contrapeso para una mejor política exterior, está completamente abandonado. Entonces sí me gustaría si Nathan nos da oportunidad en otra ocasión de poder platicar sobre esos temas que conllevan un poco más de tiempo, ¿no? No, yo encantado, y además son temas que me apasionan, digo, sobre todo lo del Senado, que ahí sí no es nada más la 4T, es la oposición, sí. O sea, vea uno qué es lo que hacen o no hacen la oposición en el Senado con respecto a los temas internacionales. Sí, porque no hay ningún seguimiento ni contrapeso que pudiera generar, digo, ya estamos prácticamente en partido único, y eso es peligrosísimo, pero sí se requiere un poquito más de tiempo, porque vendrán otros elementos, y entre ellos el Tratado de Libre Comercio, que Manuela, aunque hizo un resumen muy rápido, sí valdría la pena abundar, porque de eso dependerá por lo menos la siguiente década
nuestro futuro económico, ¿no? En las últimas 2 semanas, Estados Unidos se ha salido de 67 organismos internacionales. Sí. Wow, sí. Es que definitivamente sí necesitamos otro programa, Nathan. Me sigue llamando la atención esto que dijiste al final de cómo desde la reunión de Alaska las cosas comenzaron a alinearse de distinta manera a nivel mundial. Y claro que impactó en México, porque México, como dijo Manuel, terminó en la correa de Donald Trump, el gobierno mexicano, y a donde jale Trump vamos a jalar. No sé si México se va a convertir, digo, Latinoamérica se va a convertir en un continente más con tendencias hacia erradicar el socialismo y comunismo. No sé si sea eso cierto, cuando también ves que en Venezuela dejó a la dictadura administrando, siempre y cuando él tenga el poder del petróleo y lo que tenga de los minerales preciosos que tienen en ese país. O sea, sí es bien complicado, por eso sí la invitación es para que nos pueda seguir orientando en estos temas que de pronto nos vuelve la cabeza, porque de hecho el mundo cambió a partir del 3 de enero, después de la intervención en Venezuela. Sin duda, yo lo siento así. Faltaría también nuestra relación con China. Completamente. No, yo feliz de la vida, ustedes me dicen y yo puesto. Gracias, Pues, Nathan. Pues vamos a despedir a Nathan. Gracias, Nathan Wolf, por tu espacio, por tu presencia, por tu conocimiento. Ya te comprometimos para que estés en un próximo programa. Gracias a mi queridísimo Manuel Díaz, que como siempre nos acompaña, va desempacando de tierras lejanas, con mucho frío, y acaba de ser su cumpleaños, además festejó fuera. Ay, sí, nos debe un festejo. Nos debe un festejo. Gracias. Cuando quieran, yo me cuesta un poco de trabajo, pero yo sí festejo de vez en cuando. Y Adriana Dávila. De hecho, a ver si podemos hacer este programa, pero presencial con Nathan en una próxima ocasión, que también se ponen más sabrosos cuando ya estamos. Exacto, ahí en un ranchito, ahí en el Estado de México. Sí, bienvenidos. Ya. Un ranchito. Un ranchito. No, ¿cuál? Esos son mis vecinos, yo soy la caseta de vigilancia. Oye, no puede ranchito, pero se puede medir a Tlaxcala también. Sí. Feliz de la vida también. Bueno, tampoco tan rancho. No. Oye, Tlaxcala es el tamaño del por ese tipo de comentarios es porque nos tachen a todos igual. Manuel, equivocado de lugar, ya, insisto. Su lugar no. Históricamente, Tlaxcala le debemos mucho a los mexicanos. Pero por supuesto. Sobre todo que haya sido donde vio nacer a Adriana Dávila. Ay, cámbiale ahora, cámbiale. Gracias a todos, qué gustazo. Gracias a todos, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vea este programa, como siempre, el internet no tiene horario. Gracias, acompáñanos en un siguiente programa. Hemos comprometido a Nathan Wolf. Gracias, buenas tardes, buenas noches, adiós. Es que no encontraba la salida. Ahora sí, vamos, adiós, gracias.